Vamos a llevar a ustedes un mensaje muy especial que se va a titular El quebrantamiento. El quebrantamiento. Este es el mensaje que en esta mañana o la conferencia vamos a compartir con todos ustedes. En el Salmo capítulo 34, versículo 18, encontramos estas palabras: cercano está Jehová a quienes. ¿Quieres que esté Dios cerca de ti? ¿Quieren ustedes que Dios esté cerca de ustedes verdaderamente? Bueno, la única manera es estando quebrantado. Porque la Biblia dice que Dios está cercano a los que están quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y en el Salmo 51, versículo 17, en el Salmo 51, 17, dice la Biblia: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Antes de que tú puedas ver en tu vida una manifestación del poder de Dios, antes de que cualquier iglesia pueda experimentar un avivamiento verdadero, antes es imprescindible entender algo. Dentro de nosotros hay una concha, dentro de nosotros hay una estructura que cuando recibimos a Cristo, Él va a tratar a través de todas nuestras circunstancias y de todas las experiencias que estamos atravesando, de ir rompiendo dentro de nosotros esa concha con la cual nacimos y con la cual estamos tratando de alguna manera, tal vez indirecta, de protegernos, de guardar nuestra personalidad, de proteger que la persona no nos vaya a lastimar. Principalmente todos aquellos que han sido lastimados en la vida, o que han sido ofendidos o traicionados o desilusionados a través de el matrimonio pasado, podría ser con tu novio que te desilusionó, o con tu novia, o alguna traición que tuviste. Tratamos de alguna forma de protegernos con esa concha para que la gente ya no nos vuelva a lastimar. Entonces hay muchos hombres, por ejemplo, que dicen: todas las mujeres son iguales, ya no vuelvo a tratar a ninguna como traté a mi ex, porque me fue como en feria. Otras mujeres dicen lo mismo: todos los hombres son iguales y ya no vuelvo a dejar que nadie me vuelva a lastimar. Entonces adquirimos esta estructura de fortaleza, de protección, porque tenemos miedo que la gente nos lastime. Tenemos miedo que la gente nos vuelva a desilusionar. Otras personas dicen: pues yo ya fui traicionado en los negocios, o ya fui traicionado, le conté mi experiencia a una amiga mía y fue por toda la iglesia a contar lo que me había pasado, ya no vuelvo a confiar en nadie. ¿No es verdad que todo esto, todos nosotros de alguna manera lo hemos experimentado? Ya no quiero abrirle mi corazón a nadie porque tal vez me pueda lastimar. Sin embargo, la Biblia nos habla de una manera diferente. Cuando nosotros comenzamos a pensar de esta manera: yo ya no quiero abrirme para que no me lastimen, yo ya no confío en nadie, esto es lo que estamos pensando de nosotros. Pero Dios tiene otra manera de pensar de nosotros. Y nosotros no debemos de pensar como nosotros pensamos de nosotros mismos, sino como piensa Dios de nosotros. ¿Me siguieron? Tenemos que venir a la Biblia y no interesarnos qué es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y siempre que pensamos nosotros de nosotros mismos, son pensamientos negativos. Yo ya no vuelvo a confiar en la gente, yo no creo que Dios me vuelva a usar, yo no creo que Dios ya se preocupe por mí, yo no creo que ya le interese yo a Dios, yo no creo que mis problemas se vayan a resolver, yo no creo que pueda obtener otro matrimonio exitoso. Bueno, eso es lo que pensamos de nosotros mismos. Todo negativo. Pero cuando vengo a la palabra de Dios, en Jeremías
capítulo 29, versículo 11, la Biblia me da un mensaje totalmente diferente de lo que Dios piensa de mí. Porque yo sé mis pensamientos que tengo acerca de ustedes, que son pensamientos de paz y de bienestar. Dios me está diciendo: Armando, no me interesa lo que tú piensas, en que te interese lo que yo pienso de ti. Y no es hasta que venimos a este punto donde hacemos caso a lo que Dios dice a nosotros. Yo quiero bendecirte, dice Dios, sí te va a ir bien otra vez, sí te puedo volver a levantar, sí te quiero bendecir, quiero decirte que vine a darte vida y vida en abundancia. Quiero decirte que nunca te dejaré tirado, que nunca te desampararé, que nunca te quedarás en el suelo. Esto es lo que Dios piensa de nosotros. Entonces tenemos que comenzar a abandonar nuestros pensamientos y entender lo que dice la Biblia en Proverbios 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El quebrantamiento no significa, como algunos se imaginan, andar con cara de Juan Diego. Con cara así apagada: y hermanito, ¿cómo estás? Mucho gusto, pues yo soy muy humilde, por eso tengo esa cara así toda de retortijón. Ni tampoco significa, ¿verdad?, nunca sonreír, ni nunca estar gozoso, porque se pueden tener también emociones profundas, sin embargo, no estar quebrantado. Una persona puede haber experimentado una tragedia en su vida, y le puede haber ido muy mal en su vida, sin que jamás, síganme con mucho cuidado, sin que jamás haya sido quebrantado. La Biblia nos muestra ejemplos de personas que fueron o experimentaron los mismos pecados delante de Dios, y sin embargo se hace un contraste entre la persona que no se quebrantó y entre la persona que se quebrantó. La persona que, a pesar de todo lo que le pasó en la vida, no quiso romper su concha, y la persona que experimentó tragedias y problemas y permitió que Dios le rompiera el corazón. Porque últimamente la palabra quebrantamiento, como lo vamos a ver más adelante, significa roto en pedazos. Tenemos al rey Saúl. El rey Saúl fue un rey con dones, con talentos, con cualidades maravillosas como un gobernante, y el rey Saúl pecó contra Dios, se rebeló contra Dios. Y tenemos del lado derecho a David. David cometió adulterio, David cometió asesinato, David fue un hombre pecador delante de Dios. Sin embargo, cuando comparamos a los dos, no podríamos decir que Saúl fue más pecador que David, o que David fue más pecador que Saúl, porque el pecado últimamente delante de Dios es el mismo. Sin embargo, la Biblia dice que Dios no perdonó a Saúl y Dios perdonó a David. ¿Por qué? ¿Acaso hace Dios acepción de personas? Que Dios libre que tal pensamiento quepa en algún corazón. Dios no tiene consentidos y Dios no hace acepción de personas. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia entre Saúl y entre David? Que cuando Dios reprendió a Saúl y cuando Dios exhortó a Saúl, Saúl no se quiso quebrantar, sino que se endureció ante la disciplina de Dios y se amargó. Comenzó a llenarse de celos, comenzó a llenarse de desconfianza de todas las personas, comenzó a desconfiar hasta de Natán, su propio hijo, y acabó consultando a una bruja. Y cuando David fue confrontado por Dios, por el profeta, David se cayó al suelo en un mar de lágrimas, quebrantado, hecho pedazos, al saber que era grande su pecado delante de Dios y que había roto él el corazón de Dios, y él permitió que el Espíritu Santo quebrantara su corazón. Y cuando el profeta le dijo: el hijo que vas a tener con tu amante, con Betsabé, se va a morir, se murió el niño, y David no se amargó.
sino que dijo: hijo mío, tú te has ido con Dios y tú ya no puedes venir a mí, pero algún día yo voy a ir a ti. Y de ahí en adelante David comenzó a caminar quebrantado y humilde de corazón. Y tenemos también, antes de entrar profundamente en esta conferencia, a Judas y a Pedro. Dos hombres. Judas comete alta traición, traición a Jesucristo. Pedro comete alta traición, traiciona a Jesucristo y lo niega 3 veces. Sin embargo, llega el momento en el que los dos son confrontados con su pecado. Y cuando Judas reconoce que ha entregado a un hombre inocente, ¿qué es lo que hace Judas? Van pasando los sacerdotes con Jesucristo arrestado y maniatado de sus manos. Y Judas avienta las 30 monedas de plata a los sacerdotes, a los hombres, y no a Jesucristo. Judas no creyó en el perdón, no creyó que Jesucristo podía sanar su vida, no creyó que podía ser restaurado. Pero después de que Pedro lloró amargamente por haber entregado a Cristo, en el capítulo 21 de Juan se le aparece Jesús y restaura a Pedro, porque Pedro se quebrantó ante el dolor de su pecado. Vamos a continuación a leer con un poquito más de detalle la diferencia entre el corazón quebrantado y lo opuesto, que es el corazón orgulloso. A ver otra vez, la diferencia entre la persona quebrantada y la persona no quebrantada es el orgullo. Una persona orgullosa no puede ser una persona quebrantada. Veamos algunos ejemplos. Número 1, el orgulloso o la persona orgullosa siempre está enfocado en los fracasos de los demás. La persona orgullosa es la persona que siempre tiene un espíritu crítico, siempre está buscando faltas en los demás con un microscopio, pero no ve las suyas con un telescopio. El quebrantado, en contraste con el orgulloso, es una persona que reconoce continuamente sus necesidades espirituales, por lo que siempre se estima menor y siempre estima mejores a los demás. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a sí mismo. La persona orgullosa ve a los demás inferiores, como ese fariseo, ¿se acuerdan? Que entró a la casa, que invitó a Jesucristo a comer, y entró una prostituta a la casa del fariseo. Y la prostituta comenzó a lavarle los pies, y el fariseo diciendo: ¿cómo puede este hombre permitir que esa mujerzuela se acerque sabiendo que es pecadora? Y la otra persona, llorando, estaba lavando los pies a Jesucristo, y Jesucristo dijo: ¿quién creen ustedes que fue justificado? ¿Quién creen ustedes que era el orgulloso y quién era el quebrantado? La persona que reconoce que ni siquiera es digna de que Dios la mire. Pero la persona orgullosa siempre considera a los demás: yo no soy como ese que cayó, yo no soy como ese borracho, yo no soy como esa prostituta, yo soy santo delante de Dios. Dios tiene a mí sí me hace caso Dios, porque los demás que están en la iglesia son una bola de carnales todos una bola de hipócritas, yo no, yo soy mejor que todos los demás. Cálmate, San Crisóstomo. En segundo lugar, el orgulloso es una persona que siempre está buscando que lo sirvan o que la sirvan. Siempre ve a los demás como sus servidores. El quebrantado, al contrario, siempre está buscando a quién hacerle un favor, a quién servir, porque él trata de imitar a su Señor Jesucristo. Dice en Mateo 20, versículo 25, entonces Jesús los llamó y les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes
ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Dice Cristo que la mayor parte de los políticos, la mayor parte de los gobernantes, al llegar a la altura, al llegar a la cima, al llegar a la cumbre, al llegar al éxito, se marean y comienzan a ver a todos los demás o al pueblo como sus siervos. Pues yo voy a ser principalmente los dictadores. El dictador llega al poder, dice: aquí no hay más ley que yo. No hay constitución, no hay Cámara de Senadores, no hay Cámara de Legisladores. Aquí lo que yo digo lo van a aprobar, porque aquí no hay voto, aquí no hay democracia, aquí no hay nada. Y no me importa lo que el pueblo piense, se va a hacer en este país lo que yo digo. Esto es el colmo, ¿verdad?, de la egolatría y el colmo de la dictadura o del egoísmo del corazón humano. Entonces, dice Cristo que esto no puede pasar en la iglesia. Que tú no puedes llegar a la iglesia, ¿verdad?, y ver a todos los demás: voléame los zapatos, tráeme esto, aquello, y comienzas a creer que la gente está para servirte. Llegas a la iglesia y no eres capaz de agarrar una silla y ponérsela a una señora. No quieres que te ponga tu silla a ti. Llegas a un restaurante y no le quitas la silla a tu esposa para que se siente, se la quitas para que se caiga. No tienes esa actitud donde estás buscando servir a los demás. El quebrantado es una persona que se siente totalmente siervo siempre de los demás. En tercer lugar, el orgulloso. Es muy difícil que pueda aceptar que nadie lo regañe. El orgulloso es la persona que no acepta exhortación. Y si tú lo regañas o si tú lo exhortas, en 3 días no te habla. O se va triste o se va amargado porque se cree que él no merece ser exhortado. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 9, Proverbios 9, versículos 7 al 9, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. La persona orgullosa es la persona que te comienza a odiar porque la regañaste, porque la exhortaste. Ya no te vuelve a mirar con buenos ojos, porque se cree inmaculado concepción, se cree intachable, se cree que no necesita que nadie le diga nada porque es perfecto. Le dicen el querubín de Toluca. En cambio, la persona que es quebrantada recibe la corrección. En el Salmo 19, versículos del 12 al 13, Salmo 19, del 12 al 13, David oró y le dijo a Dios: ¿quién puede reconocer sus propios errores? ¿Qué contestas tú? ¿Quién puede reconocer sus propios errores? Salmo 19, versículo 12. ¿Qué contestarías? No oigo. Nadie. ¿Por qué nadie es capaz de reconocer sus propios errores? Por lo siguiente: la Biblia dice que tenemos un concepto de nosotros mismos. Tu esposa tiene otro concepto de ti. Tus amigos tienen otro concepto de ti y Dios tiene el verdadero concepto de todos nosotros. Entonces, muchas veces nosotros, por esa concha que tenemos dentro, donde nos creemos que nadie nos debe exhortar ni regañar y que somos perfectos, no dejamos que nadie nos llame la atención. Y cuando una persona mantiene esta actitud en el mundo
en la escuela, en la oficina, en su casa, a su esposa le dice algo y ¿tú quién eres para decirme esto? O el pastor lo regaña, o aquí exhibe la exhortación el domingo. Es una persona que va a mantener su concha dentro hasta el día de su muerte. Y lo van a enterrar y le van a decir la caguama cuando se muera, de la conchota que tenía. Nunca permitió que nadie lo rompiera y que nadie entrara a su vida porque se creía perfecto. Su orgullo le impidió poder ser quebrantado. ¿Quién podrá encontrar sus propios errores o reconocerlos? Nadie. Entonces David, vean lo que le dice a Dios: líbrame de los que me son ocultos. O sea, hay muchos errores que sí sabemos que tenemos, pero hay otros pecados que son ocultos, que son los pecados del espíritu, que son el orgullo espiritual. Y hay mucha gente que es muy orgullosa espiritualmente, y principalmente la que no se deja regañar. Y le dice David a Dios: entonces seré libre de grande rebelión. En cuarto lugar, el orgulloso es una persona que difícilmente puede perdonar. Es hipersensible a las ofensas. Tú tocas a una persona orgullosa y le haces así en la llaga, comienza a llorar, o se alarma, o se asusta, o no regresa a verte, o no te vuelve a saludar, porque no soporta que nadie le diga nada. Es una persona que no puede perdonar. En cambio, la persona que ha sido quebrantada perdona y olvida rápidamente las ofensas. Es una persona que 70 veces perdona las ofensas. Las personas orgullosas, no quebrantadas, difícilmente te quieren perdonar. Ahora veamos a continuación qué bendiciones trae el quebrantamiento. Hemos visto en el Salmo 34:18 que en primer lugar Dios está cercano a los quebrantados de corazón y que Él resiste a los soberbios. En primer lugar, hasta que tú seas quebrantado, hasta que yo sea quebrantado, podremos manifestar a través de nosotros la vida de Jesús. Hasta que no se rompa esa concha dentro de nosotros, la vida interior, que es la vida de Jesús, Jesús está dentro de nosotros viviendo, pero Él no puede vivir mi vida hasta que no esté rota mi concha y no pueda salir de mí el perfume. En el día anterior de su crucifixión, Cristo tomó el pan y les dijo a los discípulos: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, el pan tenía que ser roto y después roto alimentar a los discípulos. Y Cristo dijo que este era su cuerpo. Él estaba representando que hasta que Él no fuera hecho pedazos, hasta que Él no fuera totalmente quebrantado como lo fue en la cruz del Calvario, no podría alimentarnos a ninguno de nosotros. Y de la misma forma, a través de esa muerte o de ese quebrantamiento de Jesús, pudimos nosotros ser bendecidos con su perdón. Vean ustedes en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículos del 10 al 12. El secreto de la vida espiritual. Así le podría yo llamar. El secreto de la vida espiritual. Segunda de Corintios 4, del 10 al 12. Dice el apóstol Pablo: llevando en el cuerpo siempre por todas partes, ¿qué cosa llevaba? ¿Qué cosa llevaba Pablo cuando se subía al metro, a la ruta 100, al restaurante, a la fiesta el domingo, a la iglesia, a su casa?
¿Qué acompañaba a Pablo siempre? La muerte de Jesús, para que también, ¿qué cosa? La vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. No es hasta que estamos muertos a nosotros mismos que la vida puede fluir. No es hasta que el grano de mostaza o el grano de trigo cae a la tierra. ¿Qué le pasa a una semilla cuando cae a la tierra? Se quebranta. En el momento en que una semilla cae a la tierra, se quebranta. O sea, la combinación de la tierra, el agua, el oxígeno y los componentes o los elementos de la tierra hacen que la semilla se rompa. Si no se rompe, ¿qué sucede? Tú puedes tener una semilla durante 2000 años, como las han encontrado en las tumbas de los faraones en Egipto, semillas de trigo que jamás fueron quebrantadas. Y ahí puede estar la vida encerrada 10 años, 20 años, 30 años, 50 años y te pueden enterrar con tu vida encerrada. Nunca fuiste quebrantado, nunca diste fruto, nunca viviste. Y los panteones están llenos de millones de seres humanos, con sus sueños que nunca alcanzaron, con sus fracasos de los cuales nunca celebraron. Los enterraron amargos como las ciruelas pasas, con su caparazón, con su orgullo, y los panteones están llenos de todas personas que cuando resuciten se enfrentarán a la realidad que nunca verdaderamente tuvieron una vida y una vida en abundancia, porque nunca fueron quebrantados. No es hasta que nosotros, como la semilla, caemos a tierra. ¿De qué estaba hablando Cristo? Que cuando Él fuera enterrado, cuando Él muriera en la cruz, hecho pedazos y no tuviera rencor ni amargura por todo lo que le hicieron, entonces Él podría tener una vida resucitada. La vida de Jesús vive dentro de cada uno de nosotros, pero ahí traes a Jesús desde hace 3 años que eres cristiano, desde hace 10 años que eres cristiana, y es increíble que no seas una persona quebrantada, por lo cual todavía Jesús no ha podido fluir a través de tu vida. Dice el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Qué pasa cuando tú llegas a tu casa y tu padre te regaña y no es justo lo que tu padre te regaña? Cuando llegas a tu trabajo y no es justo lo que te están haciendo, cuando te enfrentas en la iglesia a un chisme que no es cierto, en ese momento, ¿qué sucede? 2 reacciones. Una, te enojas por tu orgullo, o como estás muerto, no respondes y le encomiendas a Dios todos tus problemas. Padre, tú sabes que eso que están diciendo no es verdad. Yo no me voy a amargar contra esa persona. Yo te pido por esa persona, haz justicia entre ella y yo, Señor. ¿Sabes por qué reaccionas de esa manera, con esa nobleza de corazón y con ese perdón? Porque eres una persona quebrantada. ¿Ustedes han visto algún muerto que le des una patada y el muerto haga? ¿Se imaginan un muertito o que lo muevas y que de repente abra los ojos? Pues no está muerto, ¿verdad? Así pasa con una persona que está muerta a sí misma. Te pueden cachetear, te pueden empujar, te pueden picar y tú ya no reaccionas porque estás muerto a ti mismo. La forma como nosotros reaccionamos ante las agresiones del mundo demuestra en qué nivel de quebrantamiento nos encontramos. No es hasta que tú has atravesado traiciones, calumnias, rechazos, persecuciones, etcétera, etcétera, y no reaccionas ya ante eso que puedes saber si estás quebrantado. Mientras tanto, ahí tienes todavía tu caparazón. No quieres
que nada de lo que suceda en tu vida afecte tu felicidad ni tus intereses. ¿Se acuerdan ustedes de José? ¿Se acuerdan, jóvenes, de José? ¿Qué le pasó a José? La familia, imagínate que te agarran tus hermanos a la calle, sacarráquese, vámonos de la casa. Sáquese, no lo queremos aquí. ¿Te imaginas que te saque tu familia y que te echen y que te vendan? Pues ahí va José, en un grupo de mercaderes que lo vendieron sus hermanos, lo rechazó su familia, José, no lo querían. Fuera, no te queremos aquí. Le tenían envidia, le tenían celos y lo sacan de su casa. Y ahí va José con los camellos a un país, y que te llevan a un país que ni el idioma hablas. Y todavía llegas a otro país o cruzas, te pasas al otro lado de mojado, porque aquí a Estados Unidos, porque aquí no te quería tu familia, y allá te meten a la cárcel, porque al llegar a Estados Unidos, una gringa te comienza a echar los perros. Y llega José a la casa del capitán de uno de los gobernantes de Egipto, y Pepino, le decía todos los días la leona de Lerma, ¿verdad? Ven para acá, Pepino, aquí ven, aquí chéncheche, aquí siéntese. Le voy a contar un cuento ahorita de Bambi y de Aladín y la lámpara maravillosa. Y José aguantó y aguantó la presión sexual, y José la rechazó. Y ella lo calumnió con su esposo. Ardida, la leona, ¿verdad? Una mujer insatisfecha, y lo meten a la cárcel. Y era para que José, rechazado por su familia, mal comprendido, por ser honesto delante de Dios, por guardar su pureza sexual, seguía sufriendo. Era para que se hubiera amargado. Señores, para eso soy cristiano, para que mi novio me dejó, mi novia me dejó, nadie me quele. Para eso soy cristiana. ¿Cuántos de ustedes, en lugar de ver todas estas circunstancias, que tienen el propósito de rompernos, de quebrantarnos? Dios permite en nosotros la persecución, la traición, la desilusión y el rechazo para romper nuestra vida interior, para romper esa concha con la cual nacimos. No te endurezcas más por lo que has atravesado, al contrario, deja que Dios te siga rompiendo y que te siga quebrantando. Y ya que José estaba quebrantado, roto el envase, salió el perfume. Y cuando vio Dios que comenzó a salir el perfume de José, lo sacó ese perfume y lo puso sobre todo Egipto como gobernador, porque quería que el perfume que emanaba su vida de santidad y de pureza pudiera permear todo el imperio Egipto y poder influenciar a otras personas con la vida de Dios. Vemos en Lucas capítulo 7 la segunda bendición que trae el quebrantamiento. La primera bendición ya la vimos: la vida es manifestada a través de nuestro quebrantamiento. La vida de Jesús. En segundo lugar, la segunda bendición del quebrantamiento es que trae o nos da una capacidad mayor para amar y adorar a Dios. Otra vez, la segunda bendición que nos trae el permitir que nos rompamos y que Dios nos haga pedazos, es que trae consigo a nuestra vida una capacidad mucho, mucho, mucho más grande para amar y servir y adorar a Dios. En Lucas capítulo 7, versículo 37, la Biblia nos muestra el caso tan conocido y tan precioso de esta mujer pecadora, que ungió los pies de Cristo con sus lágrimas. Dice el capítulo 7, versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume Chanel, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Como resultado de esta acción de esta mujer,
que no le interesó absolutamente lo que los demás pensaban. Una persona quebrantada, cuando llega a la iglesia, no le importa levantar las manos y llorar enfrente de todos. Si siente postrarse en el suelo, se postra en el suelo. Pero una persona que no está quebrantada, aunque tengas 15 años de ser cristiano, llegas a la iglesia así como taco, envuelto, no, estás amarrado, no eres libre. ¿Por qué? Qué ridículo se ven. Yo no haría este espectáculo enfrente de la gente. La persona que está quebrantada, como esta mujer, no le interesa lo que los demás piensen. ¿Por qué? Porque es libre para adorar. Y si ella siente hacer así, lo hace. Y si ella quiere llorar, llora. Y si quiere caer, se cae. Las personas orgullosas siempre tienen miedo lo que los demás piensen de ellas. Y esta mujer no le importó que fuera pecadora y que le iban a decir: ¿tú qué haces aquí, loca de Santa Julia? Eres lo peor, la prostituta. No le importó nada. Lo único que le importó fue ponerse detrás de Jesús. Y con ese perfume, ¿saben ustedes que en aquella época, esta mujer, para que haya derramado ese perfume, es porque todos sus ahorros se calcula de un año? Los ahorros de un año le alcanzaban a una mujer pecadora o prostituta como ella para comprar ese perfume. Y además, en aquella época, el símbolo más grande para una mujer era el cabello. Las mujeres se cuidaban el cabello, ya no andaban rapadas como hombres ahora como actualmente. Se cuidaban el cabello porque es el símbolo de feminidad más grande que una mujer puede tener. Su pelo largo, se lo lavaban, se lo enjuagaban y era maravilloso. Y cuando ella usa su cabello para restregarle el polvo a Jesús del camino, no le estaba importando ya ni su cabello, ni el dinero, ni nada. Lo único que le importaba era que Dios la perdonara. Era una mujer quebrantada. Muchos cristianos todavía no han sido libres para poder amar y adorar a Jesús abiertamente, porque siempre están con el ¿qué dirán? ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo puedo yo ahorita comenzar a llorar y los demás qué van a decir? Que soy una chillona, por su falta de quebrantamiento. Y en tercer lugar, el quebrantamiento trae, en tercer lugar, un aumento de fruto en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios usa a los quebrantados de corazón. Jacob es un ejemplo en el Antiguo Testamento. ¿Saben lo que significa la palabra Jacob? Significa el tranza, el engañador. Era tremendo Jacob. Y así quiso durante muchos años en su vida cristiana caminar con Dios. Y llega un día en que se le aparece Dios y lucha contra él. Y Dios le descoyunta la pierna. Y comienza Jacob durante toda su vida, después que luchó con Dios y prevaleció, a caminar cojito. Y esa cojera estaba hablando que solo aquellos que luchan con Dios y prevalecen cambian su caminar en la vida. Solo las personas que se han enfrentado con Dios y que se han dado cuenta que no pueden con Dios, pero prevalecen en oración en Dios y vencen su problema, aquellas que tú ves en la vida y dices, José lo veo caminar y es diferente. Algo rompió su vida, algo lo descoyuntó, algo hizo Dios en su vida que ya no camina igual. No fue hasta que Dios le rompió la pierna que pudo vestirlo Dios con su poder espiritual. Los 5 panes en el evangelio del muchacho. Un muchacho llegó con 5 panes y fueron partidos por Jesús. En el momento en que los panes se partieron, se multiplicaron y alimentaron a 5,000 personas. Cuando tu vida es rota, cuando tu vida es quebrantada, vas a alimentar y vas a bendecir, no te imaginas, a miles de personas. Ahorita ni a tu perro bendices. Cuando el frasco de perfume de María fue roto, la fragancia llenó toda la casa. Cuando el cuerpo de Cristo fue despedazado, la vida eterna salió para la salvación. Nunca podrá haber fruto en nuestra vida hasta que no somos quebrantados. Y vamos a terminar con la última pregunta: ¿cómo podemos ser quebrantados? Viendo que es tan importante el quebrantamiento espiritual,
el romper esa concha dentro de nosotros, que mientras la tengamos, no servimos para Dios. Dios no nos puede usar. La vida de Jesús no puede fluir a través de nosotros. No podemos alimentar a nadie, no podemos bendecir a nadie si no estamos quebrantados. Para poder ser quebrantados, número 1, en Isaías 57. Isaías 57. Tenemos que ver a Dios en su santidad. El primer paso del quebrantamiento es cuando comenzamos a contemplar la santidad de Dios. Dice Isaías 57, versículo 15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No es hasta que somos rotos, no es hasta que somos hechos pedazos dentro de nosotros que verdaderamente comenzamos a vivir. Parece una ironía que la muerte traiga la vida. El que quiera salvar su vida la va a perder. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Pero el que pierda su vida, ahí estaba Jesús hablando de eso, el que tú crees que el quebrantamiento te va a hacer sufrir más, y no, ya la gente me va a seguir lastimando, y yo ya no quiero sufrir, mejor me voy a endurecer, ya no quiero llorar, yo quiero ser macho como Zapata. Eso va a hacer que sufras todavía más. Pero cuando dejas que la mano de Dios te quebrante y te haga pedazos, la vida de Jesús va a fluir. ¿Por qué? Porque Dios a los que están quebrantados, a los que están hechos pedazos, los junta y los vuelve a pegar. Pero la forma en la que Dios te toma después de tu quebrantamiento es una nueva jarra. Eres un nuevo vaso. Y ahora sí Dios puede trabajar con tu vida, y ahora sí eres un vaso de honra en sus manos. Dios no puede nunca, nunca, nunca usar un vaso que no esté quebrantado, que no haya sido antes hecho pedazos, porque Él es el encargado de hacer vivificar a esos vasos hechos pedazos. Pero antes del quebrantamiento, dice Isaías 57, que el Dios que hace vivir a los quebrantados es el alto y el sublime. No hay nadie más alto que Dios, ningún ídolo, ningún Dios de los hombres. Él es el que tiene la máxima altura, y Él es el que habita la eternidad, y el nombre de ese Dios es Kadosh, 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 el santo, el santo, el santo. Si van ustedes a Isaías 5, comienza Isaías: ay de aquellos que son prudentes ante sus propios ojos, ay de los borrachos, parranderos y jugadores, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 6 Isaías lo lleva Dios al cielo y ve a Dios sentado en su trono con las faldas que llenaban el templo, y cuando Isaías ve a Dios grita: ay de mí, que soy hombre inmundo de labios, y han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. No es hasta que Isaías fue confrontado con la santidad de Dios que Isaías pudo reconocerse a sí mismo como un pecador, más de todos aquellos que habían pecado contra Dios. Cuando el apóstol Pablo fue rescatado en el camino a Damasco y tumbado de su caballo ante la luz de Jesucristo, escribió en 1 Timoteo 1:15: yo soy el primero de todos los pecadores. Soy como un abortivo, escribió en 2 de Corintios. Soy el último de los hombres, no merezco nada, cualquiera sería mejor que yo soy el peor de todos. Y no es hasta que se consideró el peor de todos que Dios lo usó.
Porque mientras tú sigas creyendo y sigas diciendo, es que yo no soy tan malo como otros que han caído y que han hecho peores cosas que yo, no eres una persona quebrantada. La persona quebrantada ya no es digna de ver a nadie. Se ve a sí misma como lo que es delante de Dios, y se ve delante de Dios como alguien que ha tenido Dios misericordia. Y de todos nosotros Dios ha tenido misericordia. De todos nosotros. Y si Dios ha tenido misericordia de todos, y todos no somos más que ex pecadores, porque eso es lo que es la iglesia, es un club de ex pecadores. Aquí había a homosexuales, borrachos, parranderos, jugadores, lesbianas, narcotraficantes, alcohólicos, personas con problemas mentales, con todos, y venimos porque fuimos lavados y santificados por la sangre de Jesucristo. Entonces aquí el peor era trapecista. Entonces nunca podrá haber jamás en nuestro corazón, una vez que estamos quebrantados, el poder atrevernos a juzgar, a señalar o a creernos que somos mejores que otros. Porque ese concepto existe cuando aún no hemos sido quebrantados. En segundo lugar, para poder ser quebrantados tenemos que reconocer nuestra indignidad. Nuestra indignidad. Lucas capítulo 18. Primero tenemos que ver lo que Dios es santo y después ver nuestra propia indignidad. Dice Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este cara de sapo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, ni quería ni aún alzar los ojos al cielo. Ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuándo Dios puede levantarte? Cuando te humilles. Cuando te humilles. Y cuando te humilles también delante de la gente. ¿Quieres ser levantado por Dios? Humíllate. Reconoce tu indignidad delante de Dios. No camines con la cara así como pavo real enfrente de todos, o creyéndote que eres mejor que alguien aquí en la iglesia. Porque si lo eres, es también por la gracia y la misericordia de Dios. Porque todos somos delante de Él pecadores, y de todos tuvo nosotros Dios misericordia. Y en último lugar, en tercero y último lugar, para poder ser quebrantado, necesitamos reconocer nuestra culpabilidad delante de Dios. Esto es muy, muy importante. Necesitamos reconocer nuestra culpabilidad delante de Dios. ¿Sabían ustedes que hace como 100 años un doctor psicólogo llamado Sigmund Freud es el culpable? Su ideología es el origen de que la mayor parte en los últimos 100 años de los seres humanos
cuando son culpados de un crimen o de un robo, se le atribuya el problema al medio ambiente o a sus antepasados? Déjenme explicarles. En la década de los 60, el presidente Kennedy, John Kennedy de Estados Unidos, fue asesinado en la ciudad de Dallas, Texas, por un hombre llamado Lee Harvey Oswald. Cuando capturaron a este hombre, Lee Harvey Oswald fue asesinado por Jack Ruby, el dueño de un bar de Dallas también. Inmediatamente fue un complot tremendo, ¿verdad? Un contubernio increíble. Pero se juntaron un grupo de psicólogos después del crimen y comenzaron a decir: si hubiéramos juzgado a Lee Harvey Oswald en vida, no lo hubiéramos podido mandar más que a 15, 20 años de prisión, porque fue un niño que en primer lugar fue huérfano. En segundo lugar, lo vendieron, la primera pareja que lo adoptó, lo vendió a otro orfanatorio, después lo adoptó. O sea, a los 8 años de edad, Lee Harvey Oswald había tenido 4 papás y 4 mamás. A los 10 años lo metieron a un reformatorio, a la correccional de menores a los 15 años, y atribuyeron su capacidad de asesinar a su medio ambiente, a sus antepasados. Pobre niño, él no tuvo la culpa. Pobre niña, ella acuchilló a su mamá porque su mamá era prostituta. Pobre niño, se metió al narcotráfico porque no tuvo ejemplo en su casa. Y comenzaron a atribuir la culpa del pecado al medio ambiente, a robarle al ser humano su responsabilidad que la Biblia nos otorga delante de Dios. ¿Saben ustedes de dónde viene esto de: si yo no hubiera tenido esos papás, no sería como soy? No me dirían la tigresa de Santa Julia. Si mi papá no hubiera sido el mochorejas, yo no sería malo. Si no me hubieran violado, no sería lesbiana. Si no me hubieran abusado de joven, no sería homosexual. Si no tuviera esto y el otro, sería aquello. Ante los ojos de Dios, hasta que no aceptes que eres lo que eres y no le eches la culpa a nadie, sino eres lo que eres porque escogiste serlo. Si tu mamá fue prostituta, tú no tenías por qué seguir los pasos de tu mamá. Si tu papá fue el mochorejas, no tenías por qué seguir tampoco vendiendo drogas tú. Si te violaron, la gracia de Dios es más grande que la culpa de nuestros pecados pasados. ¿Y saben ustedes de dónde nació esto? Del huerto del Edén. Adán, Adán, aquí estoy, Señor. ¿Qué hiciste, Adán? La vieja que me diste. Desde el huerto del Edén, Adán le echó la culpa a Eva. Si tú, en otras palabras, si no me hubieras dado a esta por esposa, yo no hubiera pecado. Cuando él era, dice en el Nuevo Testamento, que él fue el más responsable por ser la cabeza de su hogar. Si me hubieras dado otra, si me hubieras dado Santa Rita de Casia, yo no hubiera pecado. Y así pasa en la vida. En consejería encontramos a los matrimonios. Ay, hermano, soy tan infeliz. ¿Por qué, hermana? Porque mi esposo tiene cara de cocodrilo, me acosa, etcétera, etcétera, y no me hace feliz. Dice, no me hace feliz mi esposo, o no me hace feliz mi esposa. ¿Sabe una cosa? Que el día que nuestra felicidad dependa de un ser humano, hemos abandonado a Dios. Porque aunque tu esposo sea lo que sea, tu felicidad no depende si él te hace o no te hace feliz. No es mi esposa ni es mi esposo el que va a ser el autor de mi felicidad. Mi felicidad depende de mi relación diaria con Dios. Y todo lo puedo en Él que me fortalece. Y si mi esposa es una leoparda y mi esposo es un caimán, mi relación con Dios me dará la fuerza de poder soportar y poder perdonar. Pero a mí, tu cara de caimán no me va a apartar del Señor, ni me va a quitar mi gozo, ni mi paz, ni mi felicidad. Claro que sufrimos por los seres queridos, pero nuestra felicidad no depende de mi papá, no me hace feliz, mi mamá no me hace feliz. Nuestra felicidad depende de Jesucristo. Y hasta que nos cae el 20, como decimos vulgarmente, comenzamos a entender que la actitud de una persona quebrantada no es más que mi culpa de lo que me ha sucedido. No puedo culpar a nadie de mi vida y de lo que soy ahorita más que yo mismo.
Y cuando llegues a ese punto donde le digas, mea culpa, sola mea culpa, mi culpa y nada más mi culpa, Señor, y nadie más que yo soy, y soy como soy porque yo soy, hasta que tú no llegues a ese momento, no puede Dios ayudarte. ¿Cuántos de ustedes en esta tarde no quisieran rendirse totalmente a Dios? Decirle, Señor, he reconocido en esta mañana que me has hablado, cuán duro está mi corazón todavía. Cómo he construido dentro de mí un caparazón por miedo a que la gente me lastime. Y es mejor, síganme con cuidado, es mucho mejor que te vuelvan a lastimar y que vuelvas a amar, a que te mueras sin haber experimentado otra vez darle el amor a alguien. ¿Cuántos de ustedes están lastimados por eso? Mis últimos 2 maridos, dice una mujer, me lastimaron muy feo, ya no quiero amar a nadie, porque si vuelvo a amar a otro hombre, me van a volver a lastimar. Es mejor que intentes y te arriesgues y que te vuelvan a traicionar, a que no vuelvas a amar a nadie, porque es en el amor donde tú puedes encontrar la felicidad. Es cuando nosotros nos entregamos por los demás donde encontramos el origen de la felicidad.